Y un tema que está en boca de todos los argentinos y no deja de preocuparnos, el tema del combustible. A todos los aumentos que hemos venido teniendo y que hemos tratado aquí en Telediario Federal y que es el comentario de Ascensor, de Mesa de Café, hay que sumarle ahora, Mechi, sí, que subió el crudo, el petróleo está en un precio importante y esto por supuesto le suma presión ahora al precio de la nafta. y claro, le suma presión, sobre todo estamos pensando en YPF, que siempre es el que regula los precios porque sus costos están creciendo de una manera muy acelerada. Subiendo el crudo, va subiendo también todos los costos de la empresa petrolera y está muy preocupada porque este incremento en total ya de un 19% del precio del crudo está generando mucha más presión sobre los valores de las naftas y el gasoil, que como vos decías, no han dejado de subir. Desde que el presidente Alberto Fernández asumió, ya subió 12 veces. En el último mes, en enero, subió 3 veces, si no me equivoco. Y en unos días vuelve a subir. Bueno, es un tema de charla que aquellos que están en el tema lo explican, tienen distintas maneras, distintas visiones y se puede explicar, pero uno no alcanza a comprender demasiado, ¿no? No tiene por qué, a lo mejor cuando baja el petróleo, nunca bajan los combustibles, cuando sube el petróleo es una presión inaguantable para que se note en el surtidor. Pero bueno, es la historia que estamos viviendo, no de ahora, sino desde siempre en la República Argentina. Estamos en contacto con Pedro Giorvandi, presidente de CEPACE, para comentar un poco justamente de cómo se vive esta historia del petróleo, de los combustibles en la Argentina. ¿Cómo le va, Pedro? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Buen día, Pedro, un placer. Bueno, la preocupación, ¿no?, de las naftas y la suba constante. Ahora en unos días, en marzo, vuelve a subir, Pedro. Y claro, la preocupación también es hasta de los dueños de las estaciones de servicio, porque en cualquier momento supera los 100 pesos ya la nafta. Parece mentira, pero ya va a superar. Y hay todo un recambio que también tienen que hacer en las empresas. Sí, es correcto, yo los venía escuchando a ustedes, la información que ustedes están dando es correcta, pero permítanme que yo le dé un poco de número a la información que ustedes están dando. Sí. Recordemos que en febrero del año 2020, antes de la cuarentena y de la extensión de la pandemia esta mundial, el precio del dólar oficial, Banco Nación, República Argentina, siempre hablando del dólar oficial, estaba en 64 pesos. Actualmente el dólar oficial ha pasado a los 93 pesos. Ahí tenemos una variable de más de 45% de aumento febrero 2020, enero 2021, febrero 2021. Punto 1. Punto 2. El dólar estaba en enero, ante pandemia, enero, febrero 2020, en 45, 50 dólares el barril de petróleo, pisando los 51 dólares. No pasaba de ese monto. Bajó a mayo del 2020 por el tema de la cuarentena, más de 6.000 aviones en tierra que no despegaban, no volaban, todos los países tenían cerradas sus fronteras. Bajó a casi 20 dólares el barril de petróleo. Actualmente el precio del barril de petróleo a nivel mundial está en 60 dólares el barril de petróleo. El petróleo es un commodity más que se compra y se vende como si fuese el maíz, el sorgo, la soja. Tiene precio internacional. La moneda de transacción es el dólar oficial de cada país. En el caso nuestro, dólar oficial, Banco Nación, República Argentina. O sea, lo que les quiero indicar es que los índices que componen al combustible líquido en la República Argentina han ido subiendo. Invariablemente se van a trasladar, no en su total magnitud al precio de los combustibles, pero indudablemente que se van a trasladar al precio de los combustibles, porque acá, a ver, permítanme que yo les recuerde cómo se forma el precio de los combustibles en la República Argentina y en el mundo casi prácticamente completo. 3 patas de una banqueta que son las variables fundamentales del precio. En la pata número 1, como les dije, valor del precio del petróleo, que hoy supera los 60 dólares el barril. Precio del dólar oficial, República Argentina, arriba de 93 pesos por dólar oficial, Banco Nación, República Argentina. Y la tercera pata, que es muy importante, es la estructura de precios de las empresas, lo que ustedes normalmente informan como la inflación. La inflación de los últimos 3 meses en la República Argentina roza o supera el 4% mensual, los 4 puntos. Este tipo de inflación es lo que Chile tiene anualmente. Uruguay tiene un 6% de inflación anual, Paraguay tiene el 5.4%, Perú en el año 2020 proyectado para el año 2021 2.8%, proyectado para el 2021 3.2% de inflación anual. Quiero decir con esto que si nosotros en la República Argentina seguimos teniendo
la inflación mensual de que los países hermanos, ya no estoy hablando de irnos a Estados Unidos o a Europa, estoy hablando de países limítrofes, Sudamérica, países hermanos, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, lo tienen por año. Entonces va a ser muy difícil, es muy complicado que los precios se sostengan en el tiempo cuando tenemos una inflación demasiado alta. Pedro, yo entiendo, y usted decía una de las variables, el petróleo, está en alza, está hacia arriba. ¿Esto es posibilidad de un nuevo aumento? ¿Hay presión y se puede aumentar nuevamente el combustible a raíz del precio del petróleo? Mientras no se contengan las variables que yo te estoy enumerando, el precio va a estar siempre para arriba. Indefectiblemente, parte de los aumentos se va a trasladar al precio. Eso es indefectible. A ver, históricamente, pero no de los últimos años, de los últimos 15 años te estoy hablando, el precio del gasoil común, el gasoil 500 que uno carga en los surtidores de cualquier petrolera en la República Argentina, cuesta $1 por litro. Dólar oficial, Banco Nación, República Argentina. Hoy está a 93 pesos el dólar oficial. La nafta super costó históricamente de los últimos 15 años $1.10 por litro. Reitero el valor del dólar, o sea, es solamente multiplicar. Claro. Pero aparte, permíteme decirte esto, que del valor de los combustibles en la República Argentina, el 47% es impuesto. Permíteme decirte porque esto es muy importante. Quiere decir que una persona que va a cargar nafta, que hoy están en el orden de los 81, 82 pesos, dependiendo la petrolera, pero pongámosles un monto de 82 pesos, 50, 48 pesos van a la petrolera y el resto va como impuesto al Estado Nacional, impuesto interno en todo concepto, impuesto esto que es coparticipable a las provincias. Sí. Y ahí estamos hablando del IVA, del impuesto a la transferencia de los combustibles, del impuesto al dióxido de carbono. Entonces, es muy difícil el componente de un precio cuando prácticamente la mitad es impuesto en todo concepto al producto. Es muy difícil. Es así. Sí. Bueno, ahora para el mes de marzo está previsto otro aumento, ahora en los próximos días. Sí, es correcto, es correcto. Está previsto para la segunda quincena de febrero un aumento y seguramente para el mes de marzo, pero como les digo, o sea, es imposible la contención de cualquier precio y en este de combustible con una inflación prácticamente pareja de 4 puntos mensual. Si el gobierno nacional realmente no se dedica a poner un freno a la inflación en la República Argentina, no queda otra alternativa, pero ya no solo en los rubros de los combustibles, al cual yo conozco y pertenezco, sino a todos los rubros. Veo el tema de la fruta, de las verduras, de la carne. Está pasando algo muy similar y realmente es complicado porque daña el bolsillo del trabajador, daña el bolsillo de los argentinos y daña el poder de compra de la gente. Yo sí lo entiendo. Son distintos momentos y distintos los motivos del por qué hay aumentos, ¿no? Muy poco dolarizado está una hortaliza, una lechuga de la República Argentina, pero ese es otro debate. Le quiero preguntar y a interpretar más o menos lo que usted estaba diciendo. Coincido con los impuestos que también están presentes en el costo de combustibles. Son asimétricos también, ¿no? Porque cuando uno paga un porcentaje, paga mayor en el interior del país, en distintos puntos, de acuerdo a donde se mueve y no en la ciudad de Buenos Aires. Se ha intentado achicar esa brecha, pero al ritmo que va para achicarla verdaderamente faltarán 50 años como para ser un poco bueno en el análisis. Y lo otro es, cuando el petróleo lo regalaban o estaba en inferior, que fue algo atípico, salió el barril criollo, es decir, que también la industria petrolera está teniendo por ahí una visión interesante, importante, esta de, bueno, no perder. Una de las principales variables es el petróleo, cuando aumenta subo y cuando está regalado, entre comillas, tengo un subsidio que es un barril criollo. Es correcto, tu análisis es correcto, pero permíteme decirte que ahí ya no están las petroleras involucradas, sino que están las empresas productoras de petróleo. Acá hay que hacer la distinción entre lo que es una petrolera, es quien destila el combustible líquido, nafta super, la V-Power nafta, el gasoil, y las empresas productoras de petróleo. A lo que vos te referís es correcto, el análisis tuyo es real, pero ahí están involucradas empresas productoras de petróleo que pedían el sostén de su actividad con un precio, como vos bien dices, de un barril criollo que se terminó determinando en $45 el barril, y también provincias productoras de petróleo, como por ejemplo Neuquén, que fue la más elocuente en salir prácticamente a gritar
a todas voces de que se quedaba sin su regalía de coparticipación petrolera. Y también es real, pero esto ya fue un arreglo entre empresas productoras de petróleo, entre provincias productoras que se quedaban sin regalía petrolera y gobierno nacional. Justamente en ese acuerdo se llegó a $45 el barril para que... No deje afuera el gremio. De consensos que... No deje afuera el gremio, Pedro, porque también forma parte de ese lobby importante. Sí, también tenés razón, porque justamente hay que aumentarlo a la gente para que sepa también, había una amenaza por parte de las empresas productoras de petróleo que prácticamente paraban lo que era vaca muerta con decenas de personas y trabajadores en desempleo, ¿no? Pedro, vuelvo al precio de la nafta porque me quedé pensando, estamos muy cerca ya, en algunas provincias más cerca que en otras, de llegar a los 100, o sea, los 3 dígitos. ¿Por qué las estaciones de servicio están tan preocupadas? ¿Por qué tienen que cambiar el sistema? ¿Qué significa eso? Porque los surtidores a nivel internacional se venden justamente con 2 unidades y dos centavos, digamos, dos centenares. Claro. No hay, en el mundo no hay, o sea, precio, digamos, si uno anda en Europa, el precio del combustible es €1.20, €1.30, en Estados Unidos pasa igual, pero se vende en galón, con lo cual es $3.20, $3.40, $3.60 el precio del galón. Solamente acá en la República Argentina tenemos el precio de los combustibles que supera las 3 unidades, que es el dígito de 100. Claro. Entonces, no hay ningún país del mundo que esto suceda. Pero a mí me gustaría volver y remarcar lo que ustedes dijeron muy acertadamente en el precio de los combustibles en la República Argentina. Vos sabés que el precio de la nafta super que ustedes pagan en Río Cuarto, por ejemplo, que está en el orden de los 82, 83 pesos, esa misma nafta super, vos vas a Córdoba capital y la conseguís en 81. No sé por qué, mágicamente, $1.50, $2 menos. Permitime decirte esto, pero si vos vas a Capital Federal, a Cava, en Cava ese mismo precio de nafta super vale 76 pesos, con lo cual ustedes, los riocuartenses o la gente del interior del país, como a mí me gusta decir, del interior profundo, la gente que vive en el interior del interior, paga casi 6, 7, 8 pesos más que lo que se paga en Capital Federal. Yo lo planteé esto a nivel de todas las petroleras y me contestaron que era una política económica de YPF, que es quien en definitiva termina marcando la cancha, y yo creo que también eso sucede porque en la parte del interior profundo, del interior, es donde está la gran venta de lo que es el agro, la gran venta de la zona agrícola, y se termina llevando un porcentual más grande de la petrolera en volumen de todo este sector, y que hoy no hay forma de hacer de que las petroleras cambien su política económica y seguimos nosotros, los que estamos en el interior de las capitales, pagando más caro que capital de provincia o que capital federal o Cava. Sí, y algunas provincias del norte como Jujuy superan los 90 pesos también. O sea, hay una disparidad enorme en todo el país con el precio del combustible. Pedro, muchísimas gracias.